¿Sabías que el circuito 74LS90 tiene la opción de contar hasta donde nosotros le indiquemos? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Bueno, entonces estás listo para experimentar con la electrónica. Anteriormente ya habíamos conocido este circuito lógico digital que es un contador de 4 bits decimal, es el 74LS90, que solo consiste en 4 flip-flops y que va dividiendo el ingreso de los bits en 4 salidas binarias. Su término correcto sería un nibble, que es un conjunto de 4 bits. Esa secuencia es perfecta para trabajar con este decodificador BCD que maneja 4 bits para controlar un display LED de 7 segmentos. Y hablamos del 7447 para los de ánodo común y el 7448 para los de cátodo común. Juntos estos circuitos lógicos llegamos a ser un buen contador decimal gráfico de 0 a 9 dígitos. En esta sección donde se envían los pulsos, lo haré con un pulsador, pero sin olvidar que esto genera rebotes eléctricos por su condición mecánica. Por eso usaré un circuito antirrebote, que consiste en usar un temporizador con un solo transistor, y eso me enviará el pulso negativo o el bit 0 sin preocuparme de alguna interferencia y que sea un poco más controlada el sistema. Solo usaré una resistencia para la visualización del display LED. Solo para experimentar el conteo de los números, les sugiero un valor desde los 220 ohmios en adelante. Recuerden que es un circuito digital, entonces debe recibir una alimentación de 5 voltios lo más exacto posible. Y así comenzar a contar la secuencia y mostrar los dígitos de 0 a 9 en el display LED. Ahora, hay una interesante función que tiene que ver con estos pines, que son compuertas multiplicadoras AND, pero estas tienen mucha más importancia, ya que permite reiniciar el conteo al recibir dos positivos en sus dos entradas. Y una compuerta AND inversora, en este caso, solo se desactiva al recibir bits 1 en sus dos entradas, y los demás estados solo la activan. Esto me parece muy útil porque puedo usarlo para reiniciar el conteo en el número que yo deseo. Por ejemplo, si conecto ambas entradas aquí, que sería el segundo bit del BCD, que es la conversión para el display LED, verán que el contador solo llegará hasta el número 1 y luego se reiniciará. Y es porque está recibiendo los dos bits 1 suficiente para cambiar el estado lógico de esa compuerta. Hacemos esa conexión en el protoboard y tendremos el mismo resultado. Si queremos llegar hasta el número 2, debemos usar las dos entradas por separados, conectados en los dos primeros bits. Para el número 3 se unen solo en el tercer bit. Al número 4 sería entre el primer y el tercer bit BCD. Para el número 5 entre el segundo y el tercer bit. Ahora, para llegar al número 6 es un poco más complejo, porque hasta ahora para cada número solo necesitábamos 2 bits para reiniciar el contador, y es porque solo tenemos 2 entradas para hacerlo. Para que llegue al número 6 y se reinicie, tendría que pasar hasta el número 7 y ahí recién reiniciar el conteo. El problema es que esta vez nos muestra 3 bits 1 al llegar a ese número y solo tengo 2 entradas aquí. La solución: aumentar una compuerta multiplicadora AND. Tomamos 2 bits para que sea un solo bit igual,
para esta entrada y el tercer bit directamente a esta entrada. Y así podrá reiniciar el conteo al llegar al número 6. Pues sí, aumentar otro componente al circuito pareciera algo tedioso, pero es un arreglo lógico necesario para cumplir tal objetivo y contar solo hasta el número 6. Para el número 7 ya no es necesario la compuerta y usamos directamente el cuarto bit y llegará hasta ese número. Para el número 8 sería entre el primer bit y el último bit y contará hasta el número 8. Y para contar hasta el número 9, pues simplemente ya no se necesitan las entradas para reiniciar, ya que por sí solo lo hará y contará consecutivamente hasta el número 9. Podemos mejorar este contador automatizando la generación de pulsos usando un oscilador estable, más común usado el 555. Así podremos enviar pulsos automáticos en cierto tiempo para realizar el conteo de 0 a 9 en el display LED. Si deseamos duplicar el número de dígitos y que llegue a contar números más grandes, solo debemos añadir el mismo circuito, pero esta vez el orden de visualización, o sea el primer dígito o el segundo dígito, debe ser así. Este sería el primer dígito y este el segundo. El primero recibirá directamente los pulsos y comenzará a contar de 0 a 9. Para el siguiente dígito tendrán que recibir el último pulso que registra este decodificador del primer dígito. Hay dos opciones que a mí me funcionaron bien. Uno sería utilizar el cuarto bit registrado en el BCD, o sea aquí, porque este bit solo cambia su estado lógico llegando entre el número 8 y el número 9. Y la otra opción es el pin número 4, que es el decodificador del display, que es una salida digital que se activa al recibir el último pulso cuando está llegando al último número. Pueden usar cualquiera de estas opciones y me lo comentan si les ha funcionado. En esta ocasión, yo estoy usando el pin número 4 del decodificador del display LED y hasta ahora me está contando correctamente hasta el número 99. Ahora, si deseamos que solo cuente hasta un cierto número, pues solo tenemos que usar las compuertas de reinicio del 74LS90. Por ejemplo, yo quiero que cuente hasta el número 59. Entonces, el primer dígito contará normalmente hasta el 9 y el segundo dígito hasta el número 5. Entonces, solo configuro el segundo dígito. Conectamos las entradas de reinicio en el segundo y el tercer bit BCD. Iniciamos el conteo. Y sí llegará a contar hasta ese número. Oficialmente, este es el principio para construir tu propio cronómetro de tiempo o hasta un reloj, ya que este circuito sería un ejemplo claro de un contador de minutos o un contador de 60 segundos. Este experimento lo conseguí de esta página web donde encontré todos los detalles para construir el circuito digital. En la descripción del video te dejo el link de la página y también para que descargues el circuito electrónico de este experimento. Gracias por ver el video y te agradecería que apoyaras al canal y coméntame si ya estás empezando a experimentar con estos circuitos. Te lo ha explicado Androbot y pronto nos vemos en otro experimento.